¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Qué gusto acompañarlos. 19 en punto, como siempre, comienza Todos Somos Técnicos y es una semana donde no hay grandes eventos futbolísticos, más allá de lo que se juega en las Europas, en las Inglaterras en realidad. Y es un buen momento para hacer balances. Por eso hoy en el programa tenemos como invitado al jefe de los árbitros, a don Javier Castrilli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos junto a Cristian Basaure, Jorge Cubillo, Aldo Rómulo Esquiapacase, Arturo Millán y señor Gastón Foré. Ojo con las ligas coreanas que también se siguen jugando. También, es verdad. Hay partes del mundo donde la pelota no para. Acá sí, en todo caso. Javier, bueno, ¿cómo se ha sentido? Feliz me puse la camiseta, ¿no? Muy bien, muy bien. El pin. Usted sabe que son valiosísimos, ¿no? Sí. Son valiosísimos. Es más importante que cualquier cosa que el pin. Es una pieza de colección hasta el... Sí. No, le quería preguntar cómo ha estado su estadía en Chile hasta ahora. O sea, no más allá de lo profesional. Muy bien, muy feliz. Continúo feliz porque la última vez también lo manifesté, ¿no? Mi felicidad es de encontrarme acá en Chile, de desarrollar esta hermosa tarea que es conducir a los árbitros y buscar cambiar la realidad que nos rodea, ¿no? Por sobre todas las cosas, fundamentalmente, buscar eso. ¿De qué manera mejoramos? Así que también sigo agradecido de aquellas personas que confiaron en mí para tamaña responsabilidad. Respecto a lo que pensaba que se iba a encontrar y a lo que se encontró, ¿qué balance hace? ¿Mejor, peor de lo que esperaba? Yo no es que tenía un juicio previo. No, vine absolutamente predispuesto a analizar en forma objetiva el cuadro de situación. El objetivo fue fundamentalmente generar un acopio de datos, analizarlos, establecer cuál era el diagnóstico para, obviamente, a través de un diagnóstico certero, poder diagramar un plan de medidas que revirtieran aquellas situaciones que uno considera que se tienen que revertir. Sí. ¿Y el país? ¿Lo ha pasado bien? ¿Qué es lo que más le ha gustado de Chile? Bueno, el trato de la gente. ¿Sí? La hospitalidad, el respeto. ¿La comida, algo en especial? ¿Lo han llevado? El pebre. ¿Al pebre? Cada vez que me siento pido pebre a lo loco. Muy bien, muy bien. Javier, lo consignamos en su momento, fue un campeonato que terminó sin polémicas arbitrales. Es un campeonato muy apasionado, arriba y abajo, y que terminó en los partidos claves sin sus mejores jueces por distintas circunstancias y sin polémicas arbitrales. Usted lo manifestó en redes sociales, estaba muy contento y satisfecho, pero ¿a qué circunstancia particular podemos atribuirlo? Al esfuerzo de ellos, al esfuerzo de todos y cada uno, hombres y mujeres también, porque dirigió Belén, que nos llena de orgullo haber puesto por primera vez en la historia del fútbol chileno una mujer dirigiendo Primera División, y vamos a seguir detrás de Belén, como también vamos a darle también papel protagónico a la mujer en Primera División. Así que eso viene para dentro de los próximos días, ya en la temporada 2022. Pero le tocó muchos partidos y muy complicados a los jóvenes. ¿Hubo algún instructivo especial? ¿Hubo un trabajo especial con ellos en la antesala de una definición de campeonato que estaba bien ardiente, ¿no? Lo fuimos observando, como seguimos observando a todos los chicos y chicas con posibilidades que tengan realmente condiciones para explotar. Y confiamos en ello, pasa por la confianza y por todas y cada una de las charlas que mantenemos en privado con ellos, en donde personalmente, más allá de las distintas indicaciones que a través de las vivencias y de la experiencia que uno tiene le puede aportar, uno confía en su potencial técnico. Eso es lo que a uno, y lo quiero difundir, ¿no? Es decir, que estén tranquilos de que tenemos un potencial en recursos humanos que muchos de ustedes a lo mejor jamás está en condiciones de imaginárselo, ¿no? Así que... es una muy buena noticia escuchar eso. Sí, absolutamente, absolutamente. Y aparte, con muchos chicos y chicas que vienen del interior y que están en el INAF y que tienen todas las posibilidades también de finalizar ese curso y de ser probados, y con también una cantidad de personas que están desempeñando otra función, como bien puede ser árbitros asistentes, y que también por su edad a lo mejor tienen la posibilidad de ser probados. Bien, la producción preparó el siguiente informe de los 3 meses de Javier Castrilli como jefe de los árbitros en Chile. Veámosla y seguimos conversando con nuestro invitado. A ver cómo la termina la Serena, centro para Suazo, gol. Vamos, César, no todos los días se convierte en 100 goles. No te creo. Los últimos años del arbitraje en el fútbol chileno han vivido sus peores momentos.
En ese marco es que la NFP decidió dar un vuelco radical. Salió Jorge Osorio como jefe de la comisión de árbitros y el 21 de septiembre fue presentado el juez de hierro, Javier Castrilli. A 3 meses de su nombramiento, el nuevo jefe de los árbitros ha vivido situaciones de dulce y agraz. Eduardo Gamboa, César Deichler y Cristian Rojas dejaron la actividad en una potente señal. También se han visto cambios en la cancha, como la implementación del castigo a la simulación exitosa. Además, se produjo un hecho histórico. Debutó como jueza principal en Primera División, María Belén Carvajal. Pero las polémicas no han desaparecido y no son pocas las veces que se debió salir a dar explicaciones. La expulsión a Fernando Sampedri ante Wanderers, luego revertida, fue corregida públicamente por Castrilli. Sampedri no hizo absolutamente nada. Todos me tienen que dar la razón. Todos los jugadores están simulando. Todos los jugadores están sobreactuando. Al igual que el penal no cobrado de Jason Rojas sobre Felipe Fritz de Curicó. Lamentablemente, la opinión, según surge del análisis de los audios y del video del VAR, no es la que nosotros tenemos. Existió penal y obviamente habrán de adoptarse las medidas que correspondan, como en su oportunidad también lo hemos hecho. Incluso Roberto Tobar, a quien señaló como el mejor árbitro de Sudamérica, y su sucesor fue castigado. Un debut histórico y una mayor transparencia pública asoman como sus primeros pasos positivos. Pero algunos cobros polémicos complicaron el inicio de su gestión y se llevaron un par de portadas. Con el torneo 2022 en el horizonte y con Castrilli desde el comienzo, se espera ver mejores arbitrajes, como fueron las de las últimas fechas del campeonato nacional, y que se impongan las nuevas leyes y directrices. Ley del juez de hierro. Bueno, hay varios episodios que vamos a ir desmenuzando, Javier, pero el tema reglamentario me imagino que ha sido reforzado, ¿no? Sí, absolutamente. Porque teniendo la herramienta del VAR, lo que teníamos la sensación nosotros, ya el segundo año con VAR, era que había, sí, un poco menos de errores, pero era otro tipo de errores. Que del VAR le dirigían a veces a árbitros menos experimentados, que a veces se aplicaba mal el reglamento. Bueno, estuvimos no poco tiempo dialogando con muchos árbitros que estuvieron en el VAR. Digamos, el hecho más testimonial de lo que estamos hablando respecto del VAR fue el penal no sancionado a la Universidad del Chile contra la Católica, ¿no? Eso fue lo más llamativo, precisamente por un error conceptual que se venía arrastrando y que casualmente tiene su analogía con un penal no sancionado para la Universidad Católica frente a Colo-Colo, que pasaron las imágenes donde actuó Piero Massa, y que en esa oportunidad a Piero Massa lo sancionaron 3 meses de suspensión por ese penal no sancionado. Y que se aplicó el mismo concepto, es decir, por tocar antes el balón no se sancionó la falta como hubiera correspondido. Una reglamentación que cambió en el año 2009. Y obviamente nosotros tuvimos que hacerles ver a los muchachos de que si bien actuaron en pleno convencimiento de lo que estaban haciendo, con una absoluta buena fe, actuaron, pero bueno, estaban por un camino equivocado. Y en virtud de eso, obviamente tuvimos la oportunidad de hacer un Zoom para todos los árbitros, que precisamente les hizo ver cuál es el camino que ellos tienen que recorrer conceptualmente en ese tipo de jugadas. Javier, en eso mismo quiero detenerme, porque cuando estuvo acá con nosotros la otra vez comentaba que estaban en la etapa de diagnóstico, ¿no? Y ahora ya con el campeonato terminado y con el balance seguramente que haber hecho muchos puntos, me gustaría preguntarle cuál es el diagnóstico o los puntos más importantes en ese diagnóstico que usted pudo hacer del arbitraje chileno. La columna vertebral del diagnóstico es la pérdida o el deterioro, o al menos el esmerilamiento de la concentración extrema que tiene que tener un árbitro de alta competencia. Y hemos observado, y que cualquiera de ustedes en un estudio de campo simplemente a simple vista lo puede corroborar, una serie de ilicitudes, de irregularidades, como por ejemplo los laterales más realizados, ¿no? Que le roban 10, 12 metros. A veces sacan hasta dentro de la cancha. Sí, digo, las obstrucciones a los arqueros, cada vez que van a buscar el juego aéreo, ¿sí? Cuando quiere sacar al arquero se le cruzan a propósito, obstruyen.
patear el balón lejos cuando el árbitro sanciona la falta, ¿no? O ponerse delante del balón para impedir que se ejecute el tiro libre. Todas estas cosas no solamente no son sancionadas, sino que aparte demoran el juego. Claro. Es decir, el tiempo neto, que es realmente llamativo, la poca cantidad de minutos netos que se está jugando, es producto de esto. No de que los árbitros, como comúnmente se dice, sancionan cualquier cosa y cortan demasiado Pero el eso, juego. ¿cómo lo Pero esperame un corregir? segundito que te termino de dar el balance general, ¿no? Las simulaciones y la sobreactuación, ¿no es cierto?, que confunden a los árbitros y generan rispideces. Atender adentro del campo de juego a los lesionados. ¿Cuántas veces lo vemos? Incluso, muchas de las veces, aún no en forma reglamentaria, ese jugador ni siquiera es sacado del campo, queda para participar del juego. Sujetar en las áreas, ya lo vemos, ¿no? Jugar peligrosamente con los brazos, ¿sí? Sumado a la simulación, cualquier roce se agarran la cara y se tiran. Cortar con falta los avances del adversario, es decir, todo avance en la mitad de la cancha es para cortarlo, y como está en la mitad de la cancha, muchos sostienen que como no corta un avance prometedor no lo tienen que sancionar con amarilla. Error. Entonces todo esto va contaminando, y fíjense que todo esto ocurre en el mismo partido, Les estoy diciendo algo que ocurre en todos los juegos a la misma vez, con todos los árbitros, Bien, y no solamente acá en Chile, Esto genera la pérdida de la confianza de los propios jugadores, cuerpo técnico y fastidio del público a medida que avanza la vida del partido. Esto genera un fastidio, un aumento de la irritabilidad de los jugadores con la pérdida de la confianza. Y a su vez, ese aumento de la factibilidad del error, ¿por qué? Porque se me está contaminando el juego de tantas ilicitudes que llega un momento que las protestas y todos estos factores contaminantes coadyuvan para la pérdida de la concentración, y eso me hace incurrir, aumentar la posibilidad del error. Por eso vemos tantos errores de faltas que no son sancionadas, o las faltas que no existen y que son sancionadas. Aumenta el nivel de irritabilidad en general, las protestas se hacen sistemáticas y generalizadas, porque se desconfía del acierto del árbitro, irradiándose a las protestas de los cuerpos técnicos, ¿no?, que están caracterizados por su indisciplina. En esta señal, ¿no?, tan popular, hemos visto en los últimos días cómo los técnicos en el último partido se decían de todo, absolutamente de todo. ¿No es cierto? Es decir, cuando los cuerpos técnicos son los primeros que tienen que dar el ejemplo a sus dirigidos. Y la predisposición a los tumultos. Este aumento de la irritabilidad hace que cualquier roce, yo te toco, sí, claro, y se genera el tumulto. Cosa que ni siquiera la presencia territorial, la cercanía territorial del árbitro puede disuadir. Y son todas anomalías que están incorporadas, se fueron naturalizando, se fueron enquistando la conducta de los jugadores y generan esta sensación tan displacentera y que a todos nos fastidia como espectadores. El juego cortado, el juego lleno de ripideces, el juego protestado, el árbitro que comienza a recorrer el camino del error, y cuando se aproximan las definiciones de los juegos y, por supuesto, dentro de las áreas, todo esto se potencia, porque todos sabemos que el área es una caja de resonancia que aumenta muchísimo más, exponencialmente, las posibilidades del error y también, por supuesto, el nivel de protesta. Pero eso, ¿cómo lo quiere corregir, digamos, con el trabajo con los árbitros? ¿Va a haber un trabajo más en cancha? ¿Se va a corregir la forma en que venían trabajando técnicamente los árbitros? Mira, yo, no de ahora, siempre. Incluso aún cuando yo todavía era árbitro. Siempre me preocupé por encontrar en otras disciplinas soluciones, principalmente en las conductas individuales y colectivas de las personas, que tienen, en términos comparativos, mucha analogía con lo que ocurre en la vida íntima de un partido. Entonces hay teorías respecto del nivel de contagiosidad que tienen determinadas anormalidades que comúnmente la tomamos como nimias, como insignificantes, como pequeñas, y que traen aparejado no solamente esa irradiación en la cantidad, sino un aumento en la calidad, en el calibre de las faltas. Estoy hablando concretamente que cuando las personas no tienen los límites precisos entre lo prohibido y lo permitido, y que no hay
límites, precisamente no hay sanciones, esa impunidad no solo genera la réplica de la conducta reprochable, sino que la profundiza y la empeora. En una comunidad organizada, digamos, las contravenciones, cuando no son sancionadas como corresponde, ineludiblemente desembocan en un caos generalizado que termina en un delito. Entonces, la necesidad de emprolijar los juegos, yo no tengo duda ¿Un criterio? que tuvo su punto de respuesta a todos los esfuerzos que hemos realizado en las últimas 3 o 4 fechas del torneo. Porque los árbitros comenzaron de a poco a sancionar la simulación, comenzaron de a poco a prestarle atención debida a todos estos conjuntos de irregularidades. Y entonces ese limpiar la situación hizo que el ambiente para la conducción y la gobernabilidad del juego fuera ganando en transparencia, en claridad y en emprolijarse. Entonces creo que eso, de cara al año que viene, nosotros ya hemos presentado al directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional nuestro plan de trabajo, que incorpora también, por supuesto, la necesidad imperiosa de reforzar los conceptos técnicos permanentemente. Por eso una de las medidas que nosotros vamos a adoptar es la toma, la evaluación semanal a través de los quiz en teléfonos de todos y cada uno de los árbitros, que se le va a dar todos los lunes un tiempo, 5 o 10 minutos, para contestar una serie de preguntas. Eso lo va a obligar a todos a estar permanentemente acudiendo a las reglas de juego, porque nunca van a saber qué tipo de preguntas se le va a realizar. Pero ¿y trabajo en cancha? Por supuesto que estamos preparando la pretemporada. No, pero más allá de lo físico, digo con lo técnico. Precisamente en la pretemporada, obviamente, que con todas las competencias desarrolladas en la mitad del año, es muy difícil imaginar que tenemos tiempo para llevar a los árbitros a un campo de juego y explicarles las cosas. De cualquier manera, estamos hablando de árbitros de alta competencia, ¿no es cierto? Es decir, no son niños ni niñas, y muchas de las cuestiones ya se supone, porque es como si fuera la universidad, que lo básico ya lo tienen conceptualmente que haber absorbido. Javier. Por eso que la necesidad de las evaluaciones no se agotan en los quiz, sino también en exámenes escritos y también en las pruebas físicas, como también vamos a producir en la pretemporada, tenemos previsto hacer una charla en directo a todos los planteles del fútbol profesional. Se les va a comunicar a todos los planteles y a ustedes, para que estén presentes a través de un Zoom, ¿sí?, de una plataforma digital, en directo, cuáles son las instrucciones que se les va a impartir a los árbitros y a qué se deben atener los jugadores para que después no se sientan que nadie se los comunicó. Nada de lo que se le va a pedir está fuera de las reglas. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Javier, y ya que menciona los cuerpos técnicos, muchos de los problemas, los conflictos comienzan ahí, en la banca. Específicamente, así como habla de este Zoom con todos los planteles, ¿se puede trabajar con los cuerpos técnicos en términos conductuales, de no exacerbar los ánimos, de no provocar esta serie de incidentes que surgen ahí precisamente? ¿Lo tienen considerado? Nosotros vamos a invitar, en términos de invitación, todos sabemos que nosotros no podemos obligar compulsivamente a participar de una charla. Está en el criterio de cada cuerpo técnico asistir o no. De cualquier manera le vamos a enviar la grabación, como a todos los medios, de aquellas instrucciones que se le van a impartir a los árbitros. Yo, si estoy manejando en un medio de alta competencia, un plantel profesional, y me estoy jugando un campeonato o un descenso, necesito saber qué se le está diciendo a los árbitros, porque los árbitros le van a exigir a mis jugadores. Es decir, para algo ellos también son profesionales, ¿no es cierto? Entonces, esa invitación que se les va a hacer, después obviamente se va a difundir quiénes son los planteles que admitieron, aceptaron, concurrieron a ese convite y quienes han resultado indiferentes a través de su conducta, ¿no es cierto? Javier, me gustaría preguntarle, porque cuando usted llegó, habló del tema de imponer la doctrina Tobar.
usted lo resaltó mucho la figura de Roberto Tovar, mencionó que era el mejor árbitro de Sudamérica, incluso uno de los mejores del mundo. Yo estoy de acuerdo, pero sin duda que el rendimiento de Roberto Tovar bajó durante el último tramo del año y también recibió una sanción de la Conmebol. ¿Qué ha podido conversar usted con él? ¿Cómo usted pretende trabajar con él como ejemplo para los árbitros jóvenes que se incorporarán en la próxima temporada? Y también cómo va el tema de la sanción Conmebol. ¿Cuándo podremos ver a Roberto Tovar de nuevo dirigiendo en competiciones de sudamericanas? Una golondrina no hace verano. Messi erró penales, Cristiano Ronaldo erró penales, Neymar erró penales, Maradona erró penales, Pelé erró penales. Es decir, que una cosa no obsta a la otra. Que Tovar no haya tenido un buen desempeño, cualquiera de nosotros puede llegar a tener, por cualquier motivo, un bajón en su rendimiento, incluso intelectual, porque orgánicamente también tenemos el derecho de no funcionar siempre de la misma manera. El árbitro, por el nivel de exposición, obviamente que corre esos riesgos, tremendos riesgos, como lo corrió Tovar. Pero reitero, el hecho de que haya tenido esta suerte de varios partidos con bajo rendimiento no quitan el hecho de que Tovar siga siendo, que tenga el potencial técnico para seguir siendo el mejor, como lo es Bascuñán también. Es decir, tenemos árbitros, yo sé que muchos de los que deben estar mirando este programa van a decir, pero ¿qué está diciendo? Porque me cobró este penal. Siempre se van a acordar de algo, porque así funciona obviamente la lógica del hincha. Pero uno como exárbitro y como por la responsabilidad que tiene que ejercer, realmente quiero manifestar públicamente mi satisfacción por el esfuerzo que encuentro en el rendimiento, plasmado en el rendimiento de los árbitros y por los resultados que estamos obteniendo. ¿Pero le pasó algo a Roberto, Javier, que nos preocupa, digamos? ¿Hubo algún factor? En lo personal, obviamente. ¿Lo podemos recuperar de alguna manera, no? Yo digo, a ver, si yo salgo de acá y me tropiezo y me rompo la cabeza y al día siguiente tengo que dirigir y es probable que me duela la cabeza mientras dirijo. Es decir, todos tenemos nuestros problemas. Yo no voy a indagar sobre la vida privada de Roberto Tovar, como no lo hago con Bascuñán ni con ninguno de ustedes. Es decir, lejos estoy de hacerlo. No me dedico al chusmerío como esos programas que están en el chusmerío, ¿no es cierto? No nos tiente. Me refiero pura y exclusivamente a su rendimiento profesional. Y todos sabemos por qué hemos recorrido el camino del arbitraje. Es decir, cómo repercute muchas veces los problemas que podemos llegar a tener en nuestra vida cotidiana en nuestro desempeño como algunos los absorben de una manera, otros los absorben de otra. ¿Sí? Yo los absorbía también. Es decir, el hecho de haber sido árbitro internacional, de dirigir ciertos niveles de competencia, no me eximían a tener ciertas dificultades porque la vida es así. Y hay que enfrentarla, la vida no se le escapa. A los problemas hay que enfrentarlos de frente y eso es lo que seguramente hacen todos y cada uno de los árbitros que están en primera división. Javier, habló de darle más oportunidad a mujeres. ¿Ve buenos prospectos? ¿Puede que arbitre más de una? Sí, por supuesto. ¿Primera división? Sí, claro. ¿Próximo año? Pero como en todas las cosas, para saber si es rengo hay que verlo caminar. Digo, y a esto se lo digo a todos, les advierto a los hinchas, simpatizantes, a todos los dirigentes y a todos los cuerpos técnicos y jugadores. La autoridad no se impone mediante el tamaño físico ni por una cuestión de género. La autoridad se construye a través del respeto. Y grandes árbitras de todo el mundo sirven como ejemplo para muchos hombres. Entonces, lo que hicimos con Belén fue simplemente un reconocimiento de toda su trayectoria. 11 años como internacional, por primera vez es citada para hacer la pretemporada, que la perdemos porque nosotros vamos a tener nuestra pretemporada, pero los árbitros internacionales también lo tendrán en la Conmebol. Entonces me parece realmente fuera de todo contexto de que aquí en el orden local no puedan tener la posibilidad de probarse. Entonces le hemos dado la oportunidad para demostrar su real valía dentro del arbitraje, cosa que ya ha tenido oportunidad de demostrarla, y la seguiremos probando, ¿sí? En la medida que ella cumpla las expectativas que depositamos, que todos, porque imagino que ustedes también, todos, depositamos en el arbitraje femenino, ella será
certificada como árbitro de primera en la especialidad de fútbol masculino. ¿Pero se va a mantener toda la temporada? Porque ella dirigió mucho en la primera B y estaba de cuarto juez en la Le primera. vamos a seguir dando esa oportunidad, ¿sí? Como a otras personas también, de ambos géneros. Es decir, yo meto a todos en la misma bolsa. No importa el género, sino la capacidad. Pero por supuesto, de la misma manera que también voy a enviar a árbitros jóvenes a dirigir fútbol femenino. Es decir, Claro. terminemos con esto de que es un gueto, es algo, un compartimento estanco. Es una especialidad distinta como lo es futsal o como es el fútbol playa. Dirigido por hombres o por mujeres. El fútbol masculino tiene que ser indistinto, fue dirigido por hombres o por mujeres. En relación a eso le quería preguntar, Javier, las pautas de evaluación. ¿Cómo funciona? Mucha gente dice, pero, por ejemplo, si un árbitro tiene una buena temporada, ¿cuál es el premio? Si hay uno en el ascenso que lo evaluaron de buena manera, indefectiblemente va a ascender. ¿Cuántos ascienden? Si hay uno que bajo su pauta de evaluación no tuvo una buena temporada, ¿tendrá que ir al ascenso para mejorar y volver a subir? ¿Cómo funciona eso en el arbitraje a nivel macro? Depende del calibre de los errores. Nosotros no somos una sociedad de beneficencia. Esto es fútbol profesional. El que sirve se queda, el que no sirve tendrá que buscarse otro camino. Lamentablemente es así, el fútbol es así. Y las exigencias del fútbol moderno, del fútbol profesional, no admite que estemos esperando demasiado tiempo a una persona que incurre en forma sistemática y recurrente en determinada tipología de errores. Siempre insisto en lo siguiente, el nivel de exigencia tiene que guardar una relación directamente proporcional con el nivel de competencia. Es decir, a un chico que sale del INAF o una chica que sale del INAF, si comete determinado tipo de errores, lo tengo que comprender. Ahora, cuando llega a probarse en primera división, no puede cometer determinado tipo de errores. Entonces a eso me refiero. Todos tendrán su oportunidad, ¿ok? Y vamos a establecer periodos, una categoría de periodos a prueba. Javier, a propósito del INAF que lo menciona, nosotros tenemos yo en lo particular, tengo muchas dudas en torno al proceso de educación de los técnicos en Chile, ¿ya? De los directores técnicos, y aparentemente no hemos logrado conformar una escuela que tenga algún sello, pese a tener un organismo especializado en la formación. ¿Usted ha tenido oportunidad de echarle una mirada al proceso de formación de los árbitros en Chile? ¿Le parece adecuado? ¿Le parece pertinente, no? Bueno, también es necesario que trascienda. Tengo un permanente contacto con Capurro y Caputo y todos los que están a cargo del cuerpo técnico de la selección. De la selección de Hernán Caputo, Pato Mazábal, Leporati. Entonces, ya fueron varias las charlas que nosotros le damos a los jugadores de los planteles juveniles, ¿no es cierto? Para nosotros es lo mejor que tenemos. En el torneo sub-20 que se acaba de desarrollar, ¿a quién le mandé? A los árbitros internacionales. Es decir, el tratamiento que nosotros le queremos dar a la selección nacional es la excelencia pura. Por más que sean chicos y que estén en los torneos juveniles. Le vamos a mandar lo mejor que tenemos. Ojalá Dios quiera pudiera mandarle a los árbitros internacionales a dirigir a los más chicos, que son los que necesitan docencia. Le deberíamos mandar a los árbitros internacionales. Pero bueno, en la práctica eso es muy difícil. Y aparte, piensen ustedes también que para cada paso que nosotros tenemos que dar, ineludible, inexorablemente, tenemos que respetar las leyes laborales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un árbitro que no sirve, porque ha demostrado cabalmente que no rinde el mínimo indispensable para desarrollarse en primera división, nosotros tenemos que decirle a la justicia laboral los motivos por los cuales nosotros consideramos que no sirve y demostrarlo. Entonces nosotros vamos a llevar un orden de mérito transparente en donde, actualizados en forma semanal, cada árbitro sepa qué ubicación ocupa dentro de ese orden de mérito. Ese orden de mérito habrá de tener una calificación compuesta, no solamente por el rendimiento de su práctica arbitral, que va a ocupar el 80% de su calificación, sino que aparte
El otro 20% estará compuesto por su rendimiento en las evaluaciones técnicas, en las evaluaciones físicas y un factor de corrección que será el concepto que tenga la comisión de árbitros respecto de su proyección, de su futuro. Entonces, a través de ese orden de mérito, aquellos que funcionen bien, que estén pasando el mejor de los momentos, serán los que van a dirigir. Esto es como formar un equipo. Yo tengo la responsabilidad de poner el mejor equipo en la cancha, porque si yo le pongo a uno de los equipos un árbitro que estoy consciente de que está funcionando mal, le estoy haciendo un daño a las instituciones. Entonces no puedo ser una sociedad de beneficencia. Pero asimismo con los equipos, Javier, pasa que hay jugadores que se molestan y se pelean con sus técnicos, con los dirigentes, porque estiman que la decisión está mal tomada. ¿Ha tenido usted algún indicio, algún roce de alguna... de algún sentimiento de injusticia quizá de parte de sus decisiones con los cuerpos arbitrales? En absoluto. ¿O de las críticas que usted emitió? En absoluto. A los árbitros les digo lo mismo que le digo a todo el mundo. Yo no vine a defender árbitros, vine a conducirlos. Y estoy dispuesto a escucharlo. ¿Sí? Si alguien disiente, va a tener las explicaciones que correspondan. Pero no el camino lo determina la comisión de árbitros. No, como la conducción de cualquier cuerpo técnico. Los jugadores no pueden hacer lo que se les da la gana dentro de un campo de juego. Hay un lineamiento, hay una directriz, hay una conducción por parte del cuerpo técnico. Se hace cargo también de la responsabilidad. Cuando uno dice, sí, fue penal, uno se está haciendo cargo. Yo soy el responsable de ese penal. Entonces el responsable está asumiendo la responsabilidad y le está diciendo a un jugador, fue penal. No a un cuerpo técnico, a un jugador, fue penal y seguí derecho. Es decir, uno asume esa responsabilidad porque corresponde que merece. Sí, pero de todas maneras eso le puede traer el enojo de la otra parte. Bueno, señores, si nosotros vamos a prestarle oído a todas las personas que se enojan, yo no hubiera podido dirigir, porque todos se enojaban conmigo cada vez que cobraba un penal o expulsaba a un jugador. Yo no estoy para prestarle atención a todos los enojos o los fastidios. Cuando un árbitro internacional va a un torneo y queda fuera del torneo, ¿con quién se enoja? ¿Con Infantino? ¿Con Wilson Seneme? ¿Con Domínguez se enojan porque lo sancionaron? ¿Se enojan con Seneme porque difundió de que los árbitros se equivocaron? ¿Y que Cunha y que Ostojic se equivocó con el codazo de Otamendi? ¿Se enojaron con Seneme? ¿Ustedes se enojaron con Seneme? ¿Con Domínguez? ¿Le dijeron algo? ¿Le preguntaron? No. Bueno, señores, nosotros seguimos los lineamientos de la Conmebol y de la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Hacemos absolutamente todo lo que nos dicen porque tenemos la obligación estatutaria de cumplir con el plexo normativo que nos rige como federación. Entonces, obviamente que también tenemos la responsabilidad de llevar en el plano internacional nuestros mejores hombres y mujeres, no a los que se enojan. Si se encuentra un espejo de donde se arbitra mejor, una liga donde a usted le llama la atención el estilo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la liga inglesa. Creo que es un fútbol muy rápido. Me gusta mucho Atkinson, por ejemplo. Entre los muy bien dirigido, que toman decisiones muy rápidas del VAR. De hecho, que cruzaron la línea. Sí. Ahora, perdón, en relación a eso también, ¿hay escuela? ¿Hay escuela en algún lugar del mundo que usted diga, los árbitros en Inglaterra dirigen de cierta manera en... No. No sé. No. No. O sea, capacidad individual. No, capacidades individuales, obviamente que uno ve formatos y también usos, costumbres que responden a la idiosincrasia de la cultura que está practicando el fútbol, ¿no es cierto? Es decir, se juega como se vive y también se dirige como se vive. Nosotros cuando vemos expresado a través de la conducta de nuestros jugadores determinada tipología de falta, también vemos el nivel de permisividad de los árbitros que lo hicieron posible. Pero también observamos costumbres que nos identifican. Porque no es que el fútbol sea el reflejo de la sociedad, el fútbol es la sociedad. Cuando las personas se expresan en el mundo lúdico, se muestran con sus verdaderos colores. Entonces todos, nosotros cuando vemos que hay jugadas que yo la podría traer acá y nos reímos todos porque realmente son tragicómicas, porque las entradas por el lado izquierdo y el jugador se termina agarrando el tobillo derecho y uno dice, pero mirá vos. Es decir, y todos los jugadores que se caen dan 7 vueltas como si de ahí lo llevaran a una unidad de cuidados intensivos. ¿No es cierto? Entonces estamos viendo árbitros
que tienen que desempeñarse en un marco tan contaminante, porque también ellos son permeables en la medida que no refuercen esa concentración extrema, a ser influenciados por el marco que están dirigiendo. Entonces tenemos que estar permanentemente atentos a eso. Usted dio una lista de cosas que se tenían que mejorar. ¿Usted siente que el fútbol chileno va a mejorar si es que logramos aplicar y los jugadores tarde o temprano van a tener que aprender? Porque No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque responde también a lo que acabamos de decir respecto de las conductas humanas y del nivel de contagiosidad que tienen la proliferación de lo nímido, de lo insignificante, con lo peor dentro del fútbol, porque todo está emparado bajo el supuesto sentido común. Es decir, nosotros repetimos, vamos cabalgando generación tras generación, escuchando viejas, antiguas frases hechas, vacías de contenido. Y las repetimos, nos sorprendemos repitiéndolas. Creencias sociales. ¿Sí? Creencias, sí, por supuesto, total y absolutamente falsas, que responden a esas premisas y que concluyen, las conclusiones ineludiblemente son falsas. Como por ejemplo esto de que el mejor árbitro es el que termina con los 22 jugadores adentro del campo de juego. Señores, la seguridad jurídica del juego, porque esto también no solamente excede lo estrictamente deportivo, esto es, señores, un negocio. Esto es un negocio. Entonces debe existir seguridad jurídica, previsibilidad. En el comportamiento humano, cualquier comunidad organizada tiene un plexo normativo que regula la conducta de quienes la componen. El fútbol es una comunidad. El caos genera esta sensación de inseguridad, de insatisfacción y de irritabilidad. Todos nos sentimos fastidiados, todos nos sentimos fastidiosos. Pero lo que es peor, el propio que lo origina termina siendo el que primero se fastidia con la persona que fue víctima de todos esos factores contaminantes que ellos mismos están produciendo. Sin ir más lejos, el estudio de determinadas teorías en el comportamiento humano, como es el de las ventanas rotas, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿sí? Es decir, que incluso fue estudiado por criminólogos de todo el mundo para implementar en sus sistemas de seguridad. El hecho de dejar rota una ventana genera la sensación de que del abandono, de la dejadez, y al poco tiempo ese auto, como alguna vez lo hizo un sociólogo social, un psicólogo social, ese auto puesto en el Bronx o puesto en la Florida, en un barrio totalmente distinguido y prolijo, ambos autos fueron rotos y saqueados precisamente producto del abandono, cuando se le rompieron las ventanillas. Es decir, que la conducta humana genera esa proliferación de ilicitudes, de excesos, como consecuencia directa de no tener claros los límites entre lo prohibido y lo permitido. En el fútbol, para la gobernabilidad del fútbol y del juego, es indispensable que los árbitros de movida pongan un límite a esto. ¿Y saben quiénes van a ser los beneficiados? Ustedes. Y los jugadores, los propios jugadores. Pero Javier, usted este año, ya en el aspecto filosófico del tema, instauró un concepto que ya no solo implica al árbitro, que es la exageración exitosa. Para que una exageración sea exitosa, tiene que burlar el criterio del árbitro y en algunas circunstancias del VAR. Sí. Y ahí entra a tallar el Tribunal de Penalidades. Y de las críticas que le realizamos en aquel momento, es que usted de alguna manera influía en el criterio del Tribunal de Penalidades diciendo una exageración exitosa, derecho al tribunal. Es buenísima la pregunta. ¿Cómo manejar el próximo año eso? Es buenísima la pregunta. Porque la sanción... Es muy bueno, Aldo, es muy bueno. Estaba haciendo la práctica. La sanción a eso, yo no la escribí. Y está en el reglamento de penalidad del Tribunal de Disciplina. Lleva años sancionar al jugador que simuló. Yo incluso creo que la última vez lo traje acá. Lo pasamos en un... Sí. Es decir, el propio Tribunal de Disciplina está obligado a sancionar al jugador, y de oficio, obligado a sancionar al jugador que simuló y esa simulación engañó al árbitro. Está textualmente, es taxativo. Digo, los reglamentos tienen esta característica y yo se lo digo permanentemente a los árbitros. Señores, ustedes tienen facultades, las reglas muchas veces le da posibilidades
a decidir si sancionan o no, ¿sí? Pero el 90% de los casos, la regla es taxativa, es imperativa, los obliga, le dice deberá. El tiempo del verbo es fundamental para decidir la conducta del árbitro. En este caso, también el tribunal debe sancionar cuando existe un jugador con una simulación exitosa. Yo cuando me referí a este bochorno, ¿no?, de ver cómo un árbitro es burlado a través de un timo, toma una decisión, en este caso con Sampedri, que lo vemos en pantalla, que no había, fíjense dónde le pega el codazo, y el jugador se agarra la cara y se tira. Entonces, ¿qué ocurre? Esa simulación tuvo 23 minutos el equipo con un jugador menos, producto del simulador. ¿Me entienden? El perjuicio que generó. Después terminó saliendo campeón, todo se olvida, ¿no es cierto? Pero muchos son los jugadores y los equipos que protestan porque determinados errores del árbitro, víctima de la simulación, pudieron haber tenido otro desenlace el juego, otro desarrollo el partido y otro resultado que pudo haber cambiado, alterado, no solamente las posibilidades para campeonar, sino también las posibilidades del descenso. Entonces creo que es necesario que todas estas cuestiones se difundan, que la gente las sepa. Necesario para que alguien le diga a la gente, señores, yo sé que ustedes se van a enojar con lo que le voy a decir, pero yo no estoy acá para decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que uno considera que se tiene que hacer. Yo tengo una duda reglamentaria en relación a eso, Javier. Pero cómo no. En relación a nosotros que nos toca comentar partidos, hablando mucho tiempo con árbitros, siempre cuando hay una duda, de pronto nosotros hablábamos, aclárame esto, cómo es desde el reglamento. Y lo que yo entendía era que la magnificación era cuando había un contacto. O sea, yo tengo un contacto con Manuel, Manuel se ha dado vuelta, está magnificando. La simulación es cuando no existía contacto. Esa diferencia, digamos, que puede ser semántica, pero que existía en el contacto no, y que la simulación se amonestaba o se podía amonestar con tarjeta amarilla. Estamos hablando de simulación exitosa. ¿Es lo mismo que simular, digamos, o sea, hay una diferencia entre simular y simular exitosamente, o la simulación per se es amonestación derechamente? Sí, es muy bueno, porque hay que saber diferenciar la simulación de la sobreactuación. Claro. Es decir, la sobreactuación, aún en la existencia, ante la evidencia de una falta, el jugador sobreactúa para llevarse la amarilla o amarilla y roja del adversario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El simulador, muchas veces, principalmente los habilidosos, los jugadores rápidos, incluso son aquellos que levantan a propósito para producir el penal, levantan la pelota en cuchara para producir el penal. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué tiene que hacer el árbitro? ¡Prrr! Todo el mundo penal. No. Amarilla al que levantó en cuchara, indirecto para el otro lado. Entonces vos estás educando a la gente. Te van a putear, obvio. En arameo te van a putear. Sí. Pero vos le estás diciendo, señores, esto es lo que ocurrió. Entonces tenemos que saber diferenciar la simulación de la sobreactuación. Perfecto. La sobreactuación vino en la década del 90 precisamente con el advenimiento de la tecnología, del adelanto tecnológico, el servicio de la difusión de las imágenes, y es una especie de forma mucho más refinada de la simulación, claro. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre? Ambas, ¿qué están haciendo? Enmascarando la realidad para sacar un beneficio fuera de la verdad y engañando a la justicia. Esa es la sanción que tiene que tener y que está redactada en los reglamentos. Es decir, a ver, por eso yo decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros no le vamos a decir a los árbitros que cobren penales en la mitad de la cancha, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a decir a los árbitros lo que dicen las reglas que se tiene que respetar para que exista previsibilidad y seguridad jurídica en el juego. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente eso. Hay algo que ocurre en el ascenso. Yo siempre he reflexionado sobre eso, incluso lo he cuestionado en algún momento, que era, los mejores árbitros del ascenso siempre eran sacados en las finales. Estoy hablando de aquí para atrás, estoy hablando hace 5 o 6 años. Ya. Los que hacían muy buena temporada y dirigían todo el ascenso,
venía el de primera y dirigía la final o la semifinal. En relación a esta orden de mérito y calificaciones globales semanales donde va a haber como un ranking, entiendo yo, de distintos puntos de vista, donde el mejor evaluado, por ejemplo, del ascenso, cuando lleguen esas instancias finales, yo digo, ¿cómo va a ganar experiencia si nunca dirige la final? Hizo una gran temporada, pero nunca dirige la final, viene el de primera a dirigir. Eso, ¿cómo lo ve usted? ¿Se modificará o seguirá ocurriendo de la misma manera? Va a ocurrir en la medida que nosotros consideremos que es necesario. El que va bien en el ascenso, que se quede tranquilo, ya va a tener su oportunidad. Y si no tiene la oportunidad es porque todavía consideramos que no la merece. Es así de sencillo. Pero yo tengo que velar por los intereses de las instituciones. Sin duda. O sea, tiene que poner el mejor árbitro posible. Pero claro, si yo tengo un partido de alto nivel de conflictividad, en una de esas, yo creo de que el del ascenso se lo merece porque laboralmente, por la antigüedad. Acá no hay escalafones por antigüedad. No, yo estoy hablando de capacidad. Acá el que rinde tiene que salir al ruedo y el que no está pasando un buen momento deberá esperar la oportunidad. Entonces los árbitros que están en el ascenso, que están en segunda, o que están en el fútbol joven, o los que recién emigran, o no los que recién emigran del INAF, aún en el tiempo de capacitación dentro del INAF, que es como la universidad del arbitraje, si nosotros observamos que vienen árbitros del interior con mucha experiencia, que vienen de muchos años de dirigir finales de amateur de grandes, y se comieron todos los partidos y quieren dirigir en el fútbol profesional, nosotros también vamos a generar una aceleración de ese proceso de formación. Si el hombre tiene talento, ¿por qué no llevarlo? Una especie de convalidación. No nos podemos, por eso tenemos que haber. Insisto, nosotros no vamos a transgredir ninguna ley laboral, ningún convenio colectivo con el sindicato y nos vamos a manejar con mucha cautela. Vamos a respetar todos los reglamentos internos que existen. Pero nosotros lo que tenemos que velar es por el bienestar del fútbol chileno, no por los intereses sectoriales ni particulares. Entonces, ningún interés sectorial o particular puede estar por encima del beneficio del fútbol chileno. Entonces yo, velando por el beneficio del fútbol chileno, si aparece un talento de 18 años y tiene condiciones para dirigir Primera División, lo voy a llevar a Primera División. Si me aparece un Messi del arbitraje, lo voy a hacer dirigir de 15 años, 17 años, 20 años. Cuando llega tiene 42 años a Primera División. ¿Para qué me sirve? Yo desaproveché a ese talento, sea hombre o mujer. Entonces estamos en la búsqueda de hombres y mujeres que quieran probarse en el arbitraje. Por eso hay que ir a los claustros universitarios, hay que ir a los profesorados, estimular para que todos se interesen por el arbitraje, que es apasionante. ¿Pero cómo lo certificaría? Viéndolos. No, pero además de eso, pero tiene que haber un proceso, digamos, como de... El proceso es el siguiente, lo tenemos que ver para ver si sirve. Esto es así, lo mismo que ver un jugador, para ver si sirve. Y lo tenemos que ir probando y no quemar etapas de desarrollo. ¿Pero se podría saltar todo lo del INAF? No, el INAF no. Estamos hablando de acelerar los tiempos. Entonces, los 3 años del INAF los tienen que cubrir. Para llegar al fútbol de Primera División, o sea, que después de eso no necesariamente pasar por todas las divisiones menores para llegar a eso. O sea, un proceso de scouting. Lo vamos a ir... Hay que ir a ojear, hay que ser de ojeador para encontrar eventuales buenos árbitros. Pero claro, estamos a la búsqueda de talentos. Entonces, si yo veo que tiene un talento, lo llevo a segunda, lo paso por fútbol joven, 2, 3 partidos, rinde. Lo paso por segunda categoría, rinde, 2, 3 partidos. Lo llevo al ascenso Betson, rinde. No lo voy a llevar a Primera División. Al fondo menos protocolos, más capacidad. A ver, terminemos con esto que tiene que estar 3 años por categoría. O sea, porque no llega más. FIFA, ¿no? No llega más. Puede llegar a ser FIFA inclusive, bajo esa lógica. Para llegar a ser FIFA tiene que tener 2 años en primeras categorías. Sí, de acuerdo. Ahora, a propósito... Por eso es necesario bajar el promedio de edad, ¿no es cierto? Entonces se van a sorprender muchas veces cuando arranquen los torneos que va a haber nombres de árbitros que no los conocen, que vienen de otra categoría. Y la ponderación para ser FIFA va en los mismos términos que viene siendo hasta ahora, es decir, numéricamente hablando, con los índices de evaluación del año se toma como referencia. Y con el concepto de nosotros. O introduce un aspecto cualitativo que es más fuerte que lo que se venía estilando.
con el concepto de la comisión. Es decir, a los números se le suma ese factor de corrección que será del 5%, entonces nosotros vamos a verlo y considerar y ponderar realmente si ese nivel que está desarrollando ese árbitro y el nivel también, en comparación, en términos comparativos, con el nivel de conflictividad de los juegos, porque muchas veces ponemos árbitros a dirigir y los juegos se hacen muy simples y hay que saber dilucidar si el juego se hace simple porque realmente el desarrollo del juego fue simple o si fue simple por la conducción y la gobernabilidad que le dio el árbitro y la impronta, esa impronta que yo siempre digo tiene Tovar y Bascuñán. Es decir, ellos plasman adentro de la cancha un lenguaje corporal que es fundamental a la hora de lograr esa conducción. Todo eso tiene que ser ponderado para aquellos que tenemos el ojo clínico para saber determinar si ese árbitro, hombre o mujer, a través de lo que está produciendo, tiene proyección o no. Respecto a los árbitros que tiene a disposición, ¿hay alguno que le haya sorprendido especialmente, que no sea FIFA? Lo que pasa es que cada vez que nombro un árbitro, lo quemo. Sí, no lo mufe, Javier. No, pero ahora estamos en pretemporada, así que... No, pero... Hasta yo tengo la tranquilidad que a través de las redes sociales, yo hace 3 años que vengo elogiando a Tovar. Más de 3 años. Más de 3 años. Entonces, cuando llegué acá y me preguntaban de Tovar, lo reafirmaba y lo sigo reafirmando. Digo, a ver, porque algunos decían, no, le soltó la mano, ¿viste? Como escriben cualquier cosa. Entonces digo, no, al contrario. Uno está en comunicación y en contacto permanente con todos ellos, lo mismo cuando, qué sé yo, van a la Copa Libertadores, o Bascuñán lo designan al VAR, y uno está atento a ver cómo le fue a las chicas en la Copa Libertadores, a ver cómo le fue. Entonces le manda WhatsApp, recibe mail y recibe esa respuesta y uno le da una devolución para ver de qué manera puede llegar a mejorar. En el caso de aquellos muchachos que le fueron mal acá en el orden doméstico, uno los llama y tiene una reunión con ellos. Y yo me la paso escribiendo, a veces escribo una Biblia de todo el partido y anoto los minutos, como cuando estaba trabajando como analista arbitral, anoto los minutos y los segundos, y automáticamente se lo doy a mis colaboradores, al cabildano de Osvaldo Talamilla, de Cabildo, o a Braulio Arena, y ellos me hacen la síntesis, meditan las jugadas, y yo en una cuestión de 1 hora, 2 horas, yo ya tengo todo el compacto de jugadas. Al día siguiente lo llamo al árbitro, lo enfrento a la pantalla de televisión y le voy tirando todo lo que yo le quiero decir. Entonces, y esto a muchos... Hace pocos días tuve una charla con 3 árbitros el mismo día y les relaté esto. Y a todos les dije, mire, no se bajonee, porque todo esto que le pasó en su partido, a todos les pasa lo mismo, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Entonces, a esto tenemos que apuntar la temporada que viene, a disminuir de a poco, aplicando la regla, siempre dentro de la regla. ¿Y el VAR? ¿Qué cambio? Porque usted dijo al principio hay situaciones que hay que revertir. Y en el VAR hemos visto disparidades de criterios para jugadas muy similares. Y mucha lentitud también. Y mucha lentitud. En España, por ejemplo, ahora la comisión arbitral de Undiano Mayenco, creo que es el que la dirige, dice, ¿sabes qué más? Se acabaron los penalcitos. Aquí vamos a ir y que el árbitro cobre, y salvo que es una cosa muy escandalosa, va a tener que acudir al VAR. En Inglaterra aumentaron el grosor de las líneas. Sí. ¿Hay algún plan con el VAR en Chile? Sí, que se aplique la ley. Punto. No es que exista... Pero es que ahí mismo hemos visto disparidades de criterios. Yo quiero discutir, no sé si realmente este muchacho dijo lo que vos te estás sosteniendo. Es un problema de él. ¿Quién? Es un problema de él, esto de los penalcitos. No, eso en España. Bueno, que diga lo que quiera. Acá no existe penalcito grande, penalcito chico o penal o penalazo. No, el penal es penal. Si alguien sujetó, ¿sí? Y como dice la regla, dificultó el movimiento del adversario, no es penalcito, es penal. Y si alguien jugó con el codo y te pegó en la cara y puso en peligro la condición física del adversario, es roja, no es amarilla. Aunque algunos la disfrazan, la dibujan como amarilla. No, señor. El codazo, el movimiento que toca, hace impacto en el rostro, es roja. ¿De dónde sacaron que es amarilla? Entonces, estas cosas, conceptualmente, hay que decírselas no solamente a los árbitros, a los jugadores y al cuerpo técnico. Y cuando ocurran las expulsiones por codazos en los rostros, voy a salir yo.
no el árbitro. Voy a salir yo a decirle, señores, fue bien expulsado. ¿Cuál es el problema? Acá está la regla que dice que puso en riesgo la condición física del adversario. Entonces, por eso es importante que los cuerpos técnicos y los jugadores presten atención a las indicaciones que se le va a dar a todos los árbitros. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Vamos a ver más tarjetas entonces este año? Si los jugadores se portan bien, en una de esas, yo no tengo duda. A ver, hay que tener cuidado con el efecto, con el efecto que se demora, ¿sí? Con el efecto diferido. Estos son como los planes económicos. Cuando uno tiene que generar un saneamiento de la economía, por lo general tiene un paquete de medidas que los resultados se van a ver con el tiempo. Entonces yo no tengo duda que al final del camino vamos a tener el éxito. No tengo duda. Pero este es el camino, ¿sí? Y la cantidad de amonestados y de expulsados estará relacionado directamente con la calidad de la conducta de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Sin duda, tienen que colaborar. Vamos a seguir conversando con Javier Castrilli. Le agradecemos a Gastón Foré, que estuvo con nosotros este bloque. Que pase bien, Gastón. Polifuncional, Foré. Sí. Quiere hacer otras cositas. Sí, Pasar el tiempo. Estuvo atrapado en el tráfico el señor Vega, que ya se integra con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. Agarra pesos y el panel, como puede ver Javier. Para el lado de acá, especialmente. El lado para acá. Sí, que un poco la cosa. Celebramos la llegada. Bien. Se mantiene bien, ¿eh? Sí. Bien, estábamos hablando de todo lo conceptual, ahora vamos a ir jugada por jugada. Que estas son. Nosotros tuvimos nuestro VAR. Ahí está el árbitro, el señor Chapacase, que usted lo ve a la distancia ahí. Condición física impecable. Sí, es nuestro árbitro y nosotros somos el VAR. Muchas veces jugamos a ser el VAR y lo ayudamos o no. Y estas son algunas decisiones que tomamos. Ponga atención, a ver, Javier, hay que escuchar y ver. Tiro de esquina, pero lo voy a consultar al VAR. Aldo, para mí no es penal. El roce es consecuencia de la misma jugada. Toby. Penal. Más allá de que roce el balón, después se echa al jugador. Por más que haya un desvío de la pelota, me parece una conducta imprudente, para mí penal. Sigo sosteniendo que toca la pelota a Pérez. Sí, para mí la rosa. Pero no significa que no sea. Pero después hay contacto con Luján y siendo que hay grises, pero esta jugada, 7 te lo cobran y 3 no. Por lo tanto, yo creo que... Hay muchas jugadas. El juez principal sigue teniendo la potestad de una duda razonable para ir a observar esto. Más responsabilidad. En esa cámara parece mucho más penal que en la otra. Porque ahí no parece que casi ni la desvía. Penal. Bien. No, lo bueno es... Cobramos penal nosotros. No, también tomarlo con cierta sonrisa, ¿no? Porque si no, estamos haciendo un tango de todas las cosas. ¿Sí o no? Muy trágico todo, ¿no? Claro. Digo, bueno, para que la explique. Ya pasó, pero digo, lo cierto es que había un error conceptual. Yo por ahí escuché a uno de los que estaba sentado sostener de que antes había tocado el balón, ¿sí? Bueno, ese era un criterio que hasta el año 2008 existía. La regla decía eso. Por eso de ahí deriva el error conceptual que tuvieron los árbitros. Y por eso yo no adopté ningún tipo de sanción con ellos. ¿Sí? ¿Cómo voy a sancionar a hombres que actuaron de buena fe, convencidos de lo que estaban haciendo? Entonces, ¿qué hay que hacer señores? Mire, como hicimos, un Zoom para todos los árbitros, decir, mire, esto cambió en el año 2009. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no voy a adoptar una sanción como ocurrió con Piero Massa en el año 2020, cuando no sancionó ese penal a favor de la Católica contra Colo-Colo y dio tiro de esquina con el mismo concepto. Claro. Sin embargo, Enrique Oces, que lo sancionó 3 meses. Y el mismo Enrique Oces tocó pito desde México diciendo que esta jugada no había sido penal. Entonces, si él dice que no fue penal, que me explique por qué lo sancionó 3 meses a Piero Massa en febrero del 2020. Es decir, a ver, si yo
estoy diciéndole a los árbitros que hagan determinada cosa y los árbitros cumplen, yo no puedo sancionar a los árbitros. Yo me tengo que hacer responsable. O sea, llegar antes ya no te asegura que no sea penal. No, es que hay que dejarlo bien aclarado. Toque o no toque la pelota, toma contacto en forma imprudente con el pie, se produce un pequeño desplazamiento, tenga o no tenga intención el arquero, porque no tuvo intención el arquero de producir la falta, pero es falta. No se califica la intención, se analiza por la naturaleza del Nunca más, la intención hace décadas que sacó el término, nunca más la intención, estamos hablando de la intención sacando la mano, la mano es otro tema, es otro capítulo, pero en este caso lo que se tiene que evaluar es la imprudencia, como también lo escuché ahí muy bien decir, la imprudencia o la temeridad con la cual se efectuó esa articulación de movimiento. ¿Quién es el culpable de que los árbitros no sepan las reglas nuevas? Porque hablamos de OCES que dice que lo sancionan. No, yo digo porque, a ver, cada vez que sale alguna persona a opinar sobre hechos que yo tomé partido, yo tengo todo el derecho de la misma manera de utilizar los medios y de decirlo. Y es decir, yo lo desafío a un debate público. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Es decir, a ver, ¿en qué parte de la regla se sostiene que por el solo hecho de tocar la pelota no se sanciona el penal? En ningún lugar de la regla, ¿saben por qué? Porque fue quitado eso precisamente en el año 2009. Entonces digo, se les dijo a los árbitros cuál es el procedimiento de ahora en más para que esto no vuelva a ocurrir y que no haya perjuicios como ocurrió en ese partido. Pero, Javier, teniendo en cuenta todos los argumentos que planteás y muy bien, sabiendo muy bien las reglas, hay un VAR. Y el VAR tampoco sancionó lo que parecía. Entonces, a mí me queda la duda de si el VAR llama al árbitro, le aconseja, y después toda la responsabilidad, evidentemente, es del árbitro. Pero ¿no vale la pena ir a ver estas imágenes apenas ocurran? O sea, es que hubo una comunicación. Por eso es sano también la difusión del audio y del video del VAR. Como se lo expliqué a las autoridades de la Universidad de Chile al día siguiente, les pasé las imágenes y ellos escucharon, como escuchamos todos, que tanto el árbitro VAR como el árbitro central se pusieron de acuerdo por el audio. Sí, estamos de acuerdo, toca primero el balón, entonces no es penal, es tiro de esquina. Muy bien. O sea, 4 árbitros ahí se equivocaron. Pero claro. Aparte era Bascuñán dirigiendo y Tobar en el VAR. Sí, es decir, pongo el 1 y el 2 en el arco y le hicieron el gol. Es decir, ¿por qué? Porque partía esa decisión de un error conceptual. Pero ya está solucionado. Es decir, esto, a partir de ahora, los árbitros ya están aleccionados para que se sancione como corresponde. Fíjense ustedes que en la misma fecha, en el partido, creo que fue Huachipato de la Calera, me parece, corríjanme si no es así, hubo una acción de un jugador calvo, alto, el mismo día, a la noche, jugó Huachipato con la Calera y un jugador calvo va con la plancha a la rodilla del jugador de Huachipato, toca la pelota y el árbitro Manuel Vergara vino roja directa. Perfecto el árbitro. Roja directa. Sí, fue, yo comenté ese partido, fue González, Víctor González. Fíjense ustedes, si el mismo árbitro, el concepto que están diciendo que porque tocó el balón no existe la falta, una barbaridad, una atrocidad, si hubiera quedado dentro del campo de ese jugador. Porque no le rompió los ligamentos de la rodilla de casualidad. Entonces digo, precisamente para evitar estas contradicciones, como las reglas, todo plexo normativo no puede entrar en colisión una regla con la otra. Tienen que estar todas en el mismo sentido, no pueden tener esas contradicciones. Entonces, para no entrar en esa contradicción, se fue suprimido ese párrafo, en el año que existió hasta el año 2008, reitero, en el 2009 desaparece y comienzan a figurar más precisamente la figura de la temeridad, de la imprudencia, del juego. Eso se va a disminuir el margen de error, pero igual es fútbol, o sea, va a seguir ocurriendo porque la temeridad y la imprudencia sigue siendo subjetiva. Por supuesto. O sea, tocó el balón, entonces, vale, ahora definamos, ya no está más eso si toca o no toca, ya sabemos que no. Ahora definamos si es imprudente o no, también va a haber ese tipo de situaciones. Pero hay cuestiones que son realmente claras, son claras, se pega un codazo concretas y objetivas. Si yo voy a jugar el balón
por arriba del hombro, Claro. a la altura, con Esa- el pie. esa no tiene ninguna- Y le impacto en la cara, como hizo Arturo en el partido de la selección. Eso es roja directa. Sin duda. Es decir, lo disfraces como lo disfraces. No, fue sin intención. Yo estoy seguro Sí, que pero Arturo le jugó rompió sin la cara. intención. Pero fue por jugar el balón, pero por supuesto, si él seguía la trayectoria del balón y articuló la pierna como para amortiguar la caída del balón, por supuesto. Sí, pero no lo tiene que hacer. Yo si me pongo a practicar tiro al blanco en el paseo huérfano y le pifio al blanco, se la pego a Braulio Arena que está ahí atrás en la mitad de la frente. Digo, ¿y entonces qué ocurre? Y yo tengo que ir preso. ¿Cómo voy a poner a practicar tiro al blanco en paseo huérfano? Javier, pero por lo mismo, lo último, Manuel, en esa jugada del Zanahoria Pérez, yo me pongo en el lugar del arquero y pienso que no sé, el jugador compañero de él le da un pase errado, compromete a su defensa y él se barre sin ningún, yo no le veo ninguna imprudencia a esa jugada, yo veo que él se barre a la altura muy cerca del piso, termina tocando al rival, pero luego de conseguir el objetivo de quitarle la pelota o de mandarla al córner. Yo te digo una cosa. Después de todo lo que hablamos, tocar al rival, ¿no es cierto? ¿Es penal? Para mí en ese caso particularmente no es penal. Bueno, entonces... Pero no, se lo digo porque... Está bien, yo te estoy diciendo lo que dice la regla. Ahora, si vos querés jugar con otro reglamento, es un problema tuyo. Yo si tengo que dirigir, te voy a cobrar penal. Entonces, estés de acuerdo... A ver, no es deliberativo, ¿me entendés? Es decir, vos no podés hacer un concilio, un congreso y explicarle a los jugadores y a una votación a ver si el domingo, en lugar de elegir presidente, nos ponemos de acuerdo si es penal o no es penal, porque vos lo decís. ¿Me entendés? ¿Esto es penal o no es penal de acuerdo a lo que dice la regla? Y los que tienen que aplicarla es el árbitro. Entonces yo les tengo que explicar a todos los jugadores que los árbitros van a salir a cobrar ese penal. Entonces cuando te cobren ese penal, el técnico te va a decir... Vos sos un imprudente. ¿Me entendés? Sí. O sea, hay es que decir, también vos sos un imprudente. ¿Por qué? Porque vos tenés que medir la articulación de movimiento de manera tal de jugar el balón sin poner en riesgo, poner un penal, porque por ese penal perdí el partido y perdí el campeonato. Entonces, si la selección, por ejemplo, que se está jugando la clasificación a Qatar 22, un jugador comete esa falta y le cobran un penal en contra y quedamos afuera del Mundial, es imprudente. Por donde se lo mire, ¿me entendés? Porque aunque no tuvo intención de jugar, de pegarle al jugador, es imprudente y es penal. Veamos la siguiente jugada que deliberó nuestro VAR, que es el gol anulado a Matías Donoso entre Universidad de Chile y Cobresal. Esta es buena. Partido Universidad de Chile con Cobresal en El Salvador, viene el centro, salta Donoso. Garay. María en línea. Infracción. A mí no me parece. Absolutamente. Le impide en el momento del envión de Osvaldo González, en el momento del rechazo. Pero si la pelota ya le pasaba, él sabía que no llegaba. Lo frena, estoy con Juvenal. Lo frena en el envión. Sí, lo que pasa es que si te pones a analizar bien la jugada, Osvaldo iba a saltar antes. Y después, cuando lo mueve un poco, rechaza por segunda vez. ¿Faul o no faul? Para mí sí. El árbitro no determina que si los empujó 20 metros. ¿Le apoyó las manos? Le falta. Eso le pasa. ¿Tú crees que es falta Vichy también? Para mí es falta, sí. Faul. ¿Qué? ¿Fue ¿Qué es eso? No, si hubiera sido penal habría hecho así. Un árbitro muy entusiasta tenemos, como puede ver, Javier, muy histriónico. No, acá lo que es necesario decirle a la gente, y a los jugadores también, que son los que lo sufren, se aplica el mismo principio general que el de la sujeción. Es decir, ¿de qué manera impacta la sujeción? Lo dice la regla, en el glosario dice, sujeción sancionable cuando genera una dificultad en el movimiento. ¿No es cierto? La capacidad de movimiento. Un jugador puede tomar distancia, pero no generar una dificultad de movimiento en el adversario. No. Si uno no ve un movimiento, en este caso si fue de atrás hacia adelante, obviamente no generó ningún tipo de dificultad. A mí me da la impresión, aparte tengo a 7 metros. Sí, el problema que tenemos siempre. Pero me da la impresión, en la reiteración de las imágenes... La próxima vez tiene que venir con larga vista. Ronaldo, que hay un pequeño movimiento hacia adelante por parte del jugador. Es decir, le apoya las manos y da la impresión de que existe una... Ahí.
Ahí, ¿ves? Que lo tira un poquitito para adelante. Aparte que bueno, es el futbolista que va a modifica. saltar. A ver, la pregunta que nos tenemos que hacer, para decirle a la gente que esto no quede en lo anecdotario. Señores, mire, si genera una modificación, un impacto en el movimiento del adversario, es falta, ¿sí? Es falta. Bien. Está impecable hasta el momento. Estamos bien. Vamos a 7 con el profesor Castrilli. Les puedo hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas jugadas me van a pasar ustedes? No. ¿Eh? Te vamos a pasar la de Quilmes con Ferro también. El lunes, queremos que nos evalúe. Esa fue terrible. Esa fue terrible. Queremos aprender. Quilmes con Tigre. Javier, lo que pasa es que queremos aprender. Con Ferro. Tengo un bar de Morondanga, es decir, que francamente opina cualquier cosa. Nosotros somos el bar. Ustedes son el bar de Morondanga. Yo tengo que cobrar básicamente con opiniones que son muy disímiles. No, quiero aclarar algo que en la otra pregunta quedó medio difuso. El árbitro, por protocolo, puede pedir él el VAR, ¿eh? Eso es. ¿Sí? Es decir, el árbitro no es que está sujeto, yo se lo digo a los árbitros. A ver, ojalá yo hubiera tenido el VAR cuando dirigía. Es decir, yo sanciono y si tengo alguna duda, digo, esperen, señores, voy yo corriendo y le digo, mientras voy corriendo, le digo, pasame la jugada, a ver, preparame la jugada, a ver, la veo. Me saco la duda. Eso es. Me saco la duda y ganamos tiempo. No esperemos pasivamente, yo quiero una actitud proactiva. Se puede hacer, ¿no es cierto? Lo vi el otro día en Inglaterra, en el partido entre el Chelsea y el... La relación jerárquica entre el árbitro central y el árbitro del VAR, la relación jerárquica entre el árbitro central y el árbitro del VAR es la misma que entre el árbitro y el asistente. Es decir, el asistente como el árbitro del VAR están para colaborar con el árbitro. La última palabra, como dice el protocolo, la tiene el árbitro. Y el árbitro, como dice el protocolo, puede pedir él. Les digo más, hasta puede llamar al árbitro asistente para ver la televisión juntos. Obviamente no se van a poner Netflix. Tienen que ver, dilucidar si es una posición de adelanto sancionable, hasta puede pedir la colaboración y la opinión del asistente. Está contemplado en el protocolo del VAR. Entonces, ¿Es mejor eso, Javier, que el VAR? Porque no, siempre se quedan con la idea del VAR. ¿Sabés lo que es mejor y lo que tenemos que priorizar? Que no se equivoquen. Eso es, porque hasta el momento el VAR no ha sido muy justo, otra cosa es la demora. Dejan duda lo del árbitro. Otra cosa es la demora. Nosotros enumeramos un montón, 12 irregularidades que generan demora. Más allá de que todo el mundo está instalado en el discurso dominante que las demoras se producen porque los árbitros cobran cualquier cosa. No es así. Porque los árbitros, por darle continuidad al juego y escuchar esos cantos de sirena, comprometen su propia gobernabilidad del juego. Entonces es un boomerang. A los 5 minutos vos tenés un nudo en el medio de la cancha que no sabés cómo desatarlo, porque todos te protestan. Porque después, como vos no cobraste una, no cobraste dos, no cobraste tres, cuando querés cobrar la cuarta, el jugador viene y te dice, ¿cómo? A mí no me la cobraste y ahora me la cobrás. O a mí allá no lo amonestaste y me amonestás a mí. Entonces esa contradicción que genera injusticia, esa sensación de demanda de justicia insatisfecha, es lo que hay que evitar. Prolijando el juego y sancionando lo que se tiene que sancionar. ¿Saben dónde tenemos que disminuir el tiempo perdido? En la reanudación del juego, que no se te pongan los jugadores adelante, que la pelota, que el arquero, 12 segundos, el balón en su poder en una oportunidad del arquero. 12 segundos. Y Javier, ¿qué va? Entonces esas cosas, ¿saben cómo se sanciona? Tiro libre indirecto. Si un jugador se pone delante del arquero impidiéndole, cuando va al juego aéreo, el arquero descolgó en un centro y se le cruza impidiéndole, en todos los juegos lo estoy viendo, ¿saben cómo se soluciona eso? Como dice la regla, indirecto y amarilla. Entonces cuando yo lo que quiero que todos ustedes después no digan, pero tiene que dirigir con el sentido común, ¿cómo lo va a molestar por eso? Porque después por una tontera lo tiene que expulsar. El jugador es un mega profesional. La inconducta no lo hacen los árbitros. Terminemos de transferirle la responsabilidad a la persona del árbitro cuando cumple con su deber. La responsabilidad es del profesional que debió evitar la conducta reprochable. Entonces, los árbitros tienen que sancionar para garantizar la seguridad jurídica. Porque si usted es del equipo contrario, usted tiene todo el derecho de jugar a partir de un momento que el árbitro omite una expulsión, tiene todo el derecho de jugar contra ese equipo con un jugador de menos. Y esto es fútbol profesional, esto es un negocio. Y en la más mínima ventaja, le ganan el partido o se lo empatan.
Entonces, ¿cuántas veces vemos que los árbitros incumplen con las reglas y después porque pasó desapercibido y no expulsó a nadie, muy bien, pasó desapercibido, dirigió bien y los perjudicó? Digo, tenemos que terminar con eso y el principio general que debe regir la conducta de todos los árbitros es ser garantes de la seguridad jurídica de un juego. 3 cosas me llaman la atención a mí de la pérdida de tiempo. La que vos dijiste primero, el jugador que se pone inmediatamente delante del balón cuando hace una falta, ¿no? Que te impide jugar. El reglamento dice que tiene que ser amonestado y al inicio de este reglamento fueron muchos jugadores amonestados. Pero después como que dejó de ser importante. Y quiero, como tener respuesta larga, te quiero preguntar por 2 cosas más. ¿Qué sanción tiene que tener un club cuando sus peloteros, a partir de que van ganando, desaparecen de la cancha? ¿Sí? Y la otra, que es la que más me preocupa a veces, esta pérdida de tiempo de los arqueros, que empiezan a buscar balones por todos lados como que no existiesen, ¿no? El arquero paraguayo, no hacen, bueno, acá estuvo el boliviano, claro. ¿Cómo se llama? Carlos Lampe tardaba 15 minutos en jugar. Sí, me repetí la primera. No, la amarilla, que eso ya recién lo aclaraste, que tiene que ser amonestado, pero... Que se pone delante. Si mi hijo es pelotero, de un club, y le enseñan a hacer trampa a los dirigentes o el técnico mismo diciendo, ¿sabe que cuando vamos ganando tenés que desaparecer porque hay que hacer tiempo? Yo saco a mi hijo del club inmediatamente. O sea, estamos enseñando a chicos a hacer trampa, que eso no es un problema arbitral, pero sí los árbitros se dan cuenta cuando estos peloteros desaparecen. El tema de los peloteros es un tema que yo ya lo estoy tratando en la asociación profesional. Nosotros necesitamos tener la identificación de los peloteros. Generalmente son jugadores de cadete, ¿ah? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo la identificación de los peloteros, yo tengo la solución, pero bueno, vos tenés la identificación, los jugadores de divisiones inferiores, del fútbol joven, tienen que tener una credencial que lo habilita para jugar. Si el chico se portó mal, vos te quedás árbitro de primera división, el chico tuvo una conducta reprochable, te quedás con la credencial del jugador y se la mandás al Tribunal de Disciplina. Entonces vos tenés identificado al chico. ¿No es mejor enseñarle que castigarlo? Pero claro, es un trabajo de inferiores, pero yo en el momento no puedo parar el juego y decirle a la gente, mire señores, esto es un negocio, pero esperen porque le voy a enseñar a un chico. Así que ustedes esperen. Porque cuando yo voy a hablarle al chico, todo el mundo me putea y los jugadores dicen, ¿y cuándo jugamos? ¿Y usted lo expulsa? No, no lo voy a expulsar, le voy a dar otra oportunidad. Entonces, en la otra oportunidad es para el otro equipo y me va a decir, ¿por qué a mí me expulsa y resulta ser de que al otro chico no lo expulsó? Es decir, para no entrar en esas contradicciones, el árbitro tiene que proceder, porque es fútbol profesional, es un negocio, y los chicos tienen que estar educados para saber que si se meten en un negocio tienen una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad es portarse bien, ¿sí? Entonces, si se lo sanciona, tenemos que rejerarquizar la función de la sanción, en su modalidad individual y también en su aspecto genérico, colectivo. No solamente se lo persuade a la persona para que no vuelva a incurrir en una conducta reprochable, sino se le dice al conjunto de la sociedad, aquellos que quieren seguir ese mismo camino van a tener la misma sanción. Entonces, cuando los chicos están identificados y vos se lo mandás al Tribunal de Disciplina y lo dejen sin jugar por portarse mal una fecha, nunca más van a esconder la pelota ni nunca más van a provocar a los jugadores profesionales, tirándole la pelota, como he visto, o pateando la pelota lejos, que viene el jugador, después lo empuja y tiene que ser expulsado el jugador. Entonces, para prevenir eso, nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas. Como tenemos que tomar decisiones drásticas, que esto también lo estoy observando, y voy a llevar mis propias cámaras para filmar a los cuerpos técnicos. ¿Por qué? Porque aquellos preparadores físicos que hacen la entrada en calor en los corners, detrás del banderín de esquina, muchas veces dejan de prestarle atención para protestarle y criticar a los árbitros. Eso es lo que hay que cortar. Expulsión, señores, por favor, estén cumpliendo con sus obligaciones. Entonces los árbitros tienen que ser drásticos en la sanción de determinadas conductas que están contaminando permanente y sistemáticamente el juego. O lo que es visto, peor todavía, provocar al arquero. Contrario. Un preparador físico en el ascenso provocando al equipo
al arquero del equipo contrario, que el arquero se daba vuelta y lo puteaba. Yo soy testigo de eso. Entonces hay que advertir a los árbitros para que presten atención a estas cuestiones que van enrareciendo el clima, la conducta de los jugadores, aumenta la irritabilidad. Y vos, ¿cuántas veces te viste provocado, te viste insultado, te viste molesto, irritable, en un marco en donde el árbitro no te garantizaba esa tranquilidad para poder crear? Con tu habilidad, con tu talento, con tu magia, vos podías crear en libertad en tanto y en cuanto se respetaban las normas. En el caos era imposible, porque vos vivías en el piso. Entonces, si el árbitro, aplicando ese sentido común, dice, y no, pero lo empujó, ¿cómo lo voy a amonestar? Vos no jugabas en todo el partido. No, le pega porque juega bien. O sea... Claro, le pega porque juega bien. Siempre va a haber argumentos que traten bajo, por eso siempre digo, maldito sea sentido común, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿No es cierto? Es decir, todo está amparado bajo la supuesta aplicación de ese sentido común. Y así estamos viviendo en un medio que lamentablemente nos estamos dando cuenta, plagado de irregularidades, plagado de ilicitudes, en donde no puede prevalecer el fútbol técnico y en donde yo contrato 11 picapiedras y seguramente le voy a ganar a Colo-Colo, a la U y a la Católica, un seleccionado de los tres, que vengan porque les voy a ganar. Porque voy a aplicar mejor la trampa, voy a enmascarar mejor la verdad. Y voy a sacar partido teniendo árbitros que no aplican las reglas de juego. Por eso yo estoy feliz de que en las últimas 4 fechas los árbitros desaparecieron de la boca de todos ustedes. Desaparecieron. Y eso no es casualidad. Eso es producto del esfuerzo de todos los árbitros que han mejorado en virtud de corregir un conjunto de mecanismos que ellos llevaban a la aplicación y que lamentablemente no les daba los resultados que ellos querían. Afortunadamente esto se está corrigiendo y hay que aplaudirlos. Tenemos una jugada, antes de que usted llegara, Javier, que tenemos unas jugadas curiosas que pasaron, que se tomaron también decisiones curiosas. Este gol anulado, por ejemplo, a Mario Sandoval. Sería bueno poder... Esto fue en el minuto 87, fue un partido que terminó a 0 para la U, era un gol que le habría sacado bastante angustia. Aquí viene, a ver si lo podemos ver. Lo podemos acercar. Lo valida el gol. Sí, pero no respetaba la distancia de 1 metro. Los jugadores compañeros del que ejecutan tienen que estar 1 metro a distancia de la barrera. ¿Me entienden? Está bien anulado entonces. Pero claro, lo que ocurre es que, bueno, obvio, a todos nos duele cuando es en contra de uno, hiciste un gol y obvio que te lo anulen, obvio que te va a doler. Pero la regla dice que tiene que estar a 1 metro de la barrera. ¿Puedo estar 1 metro atrás de la barrera? ¿Cómo? ¿Puedo estar 1 metro atrás de la barrera? Sí, 1 metro, 1 metro de distancia como mínimo. ¿Pero no fuera de juego? Puede estar al costado, puede estar adelante o atrás. Si interviene en la visión del arquero, sí. Si no, está perfecto, está clarísimo. Y en estos casos, insisto, uno se pone en el lugar de los árbitros. Muchas veces te pasan por alto cosas, pero por eso la importancia del VAR. El que está en el VAR y te está advirtiendo. Los otros días en el fútbol joven ocurrió una jugada en donde el número 4 que fue sustituido sacó un gol sobre la línea de cabeza. Ustedes la deben haber visto. Sí, sí. En el fútbol joven. Yo estaba justo en el estadio, acá en Quilín. Era la final del fútbol joven. Ahí está. Ahí está, mire. El número 4 que va a ver si... entra corriendo, se va a producir el gol, la saca de cabeza. Bien. El árbitro es asistido por el árbitro asistente correctamente, lo llama y lo anoticia, porque obviamente uno está dirigiendo y no sabe si el número 4 si era o no el jugador sustituido. Se iba al banco pegando la vuelta por atrás del banderín del córner y venía paralelo a la línea de meta. Le dice, mirá, el 4 estaba sustituido, entró y la sacó de cabeza, es expulsión. El árbitro asistente le dice eso. Entra el 4, la saca de cabeza. Eso, sí. El árbitro da el gol, ¿sí? Se equivoca, el árbitro da el gol.
Entonces, lo importante de todo esto, ¿cuál es? Que el cuarto árbitro lo llama al árbitro central y le dice, no, mira, no es gol, es penal. La regla establece que cualquier interferencia de un jugador sustituido dentro del campo se sanciona con tiro libre directo. Eso es lo que no sabía la gente. Cuando terminó el juego yo fui a felicitar a los árbitros y decirle, perfecto en la resolución, principalmente al cuarto árbitro, que fue el que salvó la ropa, claro, que lo salvó de la catástrofe. Bueno, ¿quién lo salvó? El cuarto árbitro. Bueno, el VAR, pasa lo mismo con el VAR, muchachos. Es decir, pero, Javier, el VAR está para evitar estas cosas. Javier, está bien, yo no sabía la regla, te lo juro. Claro, no, es una regla nueva. Pero, incluso... ¿Te acordás cuando se metió en Brasil un asistente, un utilero? ¿Un utilero? Sí. ¿Que la sacó de la línea también? Sí, sí, pero esa filmación me parece que es anterior al cambio de la regla. Bueno, pero en esta regla, ¿qué se sanciona ahí? No, el cuerpo técnico es penal, tiro libre. Tiro libre igual. Sí, pero o sea, porque si hubiera sido mitad de cancha, tiro libre de mitad de cancha. No, claro. Si es donde esté la jugada. Es donde esté. Claro. Incluso se puede cobrar un penal afuera de la cancha. ¿Cómo así? Porque cambió tanto la regla que es necesario que lo difundan. El arquero salta por acción de juego adentro del arco que afuera de la cancha. Lo agarra el 9. ¿Sí? Es penal. ¿Por qué? Porque es tiro libre directo sobre la línea, en este caso de meta, en el lugar más próximo donde se produjo la falta. Sobre la línea de meta, abajo del arco, es penal. Si la acción se produce sobre la línea lateral, ¿dónde será el tiro libre? Sobre la línea lateral, en el lugar más próximo donde se produjo la falta, que fue afuera, pero fue por acción de juego de los dos jugadores. O sea, eso te cubre todo el área, entonces. Bueno, todo esto, ¿te imaginas? Se habló en Quilín. El cuerpo técnico del equipo perjudicado creo que era Cobreloa. Creo que era la U de Conce por las iniciativas. No, ganó, la U de Conce ganó. Creo que era Cobreloa, me parece. Cobreloa, sí. Lo fueron a increpar al árbitro. Cuando yo llegué, lo saludé al árbitro y lo felicité. Me dice, ¿qué fue que me dijo? ¿Qué va a ser penal? Con vos está todo peor, una cosa así, me dijo. Se fue. Claro, la calentura del momento. Está bien. Pero yo tuve que ir a reforzar a los árbitros que estaban siendo increpados por el cuerpo técnico que se sintió perjudicado, porque nadie entendía. Y los relatores que transmitieron ese partido no tenían la más mínima idea de lo que estaba cobrando el árbitro, porque decían, no, la debe haber sacado con la mano, pero yo no veo que saque con la mano. Ellos no sabían lo que tenía, lo que estaba. No se habían dado cuenta que era un suplente. Nadie se había dado cuenta de nada. O sea, sé que no es su misión, juzgar. Pero un jugador que ha sido reemplazado, que intencionalmente entra a la cancha y que saca una pelota, porque esto es distinto al caso de Luis Suárez en el Mundial, por ejemplo, y que le mete una mano a una pelota, ¿qué sanción debería tener? Como bien dice usted, no es mi misión, ¿no? Hoy eso es función del Tribunal de Disciplina. Obviamente que los reglamentos de transgresiones y penas establecen un mínimo y un máximo. En este caso, bueno, es una falta que obviamente tiene que ser ponderada por el Tribunal de Disciplina. Pero una sanción que va en la línea de lo que usted llama la cuestión moral del fútbol. Y sí, es una trampa. Es una trampa. Es una actitud desleal. Al menos es una actitud desleal, es full play, no es juego limpio. El jugador era consciente. Pegar una patada, entrar desde fuera de la cancha. Fíjense que tan consciente era. No se dio cuenta el jugador, Javier. El jugador tan consciente era que puso como los perros puso las orejas para atrás y la cola entre las piernas y se fue. Después reclamó. Yo creo que si no sale no se dan cuenta. El jugador después de sacar el gol, antes que lo echara el árbitro, salió otra vez de la cancha y salió, metiendo la cabeza entre los hombros. Ahora yo te voy a decir una cosa, es trampa, ¿sí? Sí. Pero inteligente el weón. Sí. No, y aparte la ve venir empieza a correr. Yo creo que salgamos. Es buena. Mira dónde va. Allá está. Ahí se da cuenta. Es buenísima. Ustedes saben que en la tribuna había una chica árbitro. Mira el pique, mira. Después sale para el córner. Mira. Una lectura notable. Mira para dónde sale. Ahí la saca casi pegada al palo derecho. Hoy sigue corriendo para afuera. Mira. En la tribuna había una chica árbitro de futsal que le pegaba el grito al asistente. Sí, penal. Sí, bueno. Llámalo. En un caso así, le digo a todos,
¿no? Lo que también se lo digo a los árbitros. En un caso así, no esperen a que venga el árbitro, el árbitro asistente que entre a la cancha. ¿Me entienden? ¿Por qué? El árbitro asistente tiene que impedir que se reanude de la mitad de la cancha. El árbitro había dado gol. Tiene que impedir que se reanude. Pero a ver, Javier, acá es una pena para el equipo que intenta hacer el gol. Está atacando. Claro, porque esa pelota entraba. Y bueno. Sí, claro. Bueno, ese es el criterio que utilizó el árbitro. Me cobrás penal y si me lo pierdo... ¿no? Sí. Podría haber sido gol directo, claro. Sí. Claro, hubiera sido gol. Claro. Bueno, en ese sentido, ¿por qué se equivoca? Porque uno trata de decir, bueno, ¿por qué se equivocó el muchacho? Estamos hablando de fútbol joven, chicos y chicas que están haciendo sus primeras armas en el arbitraje, ¿eh? Pero uno trata de ponerse, ¿qué ocurre? Si entra un perro o entra una persona, como dice una persona que no forma parte del cuerpo técnico. ¿Sí? Este gol lo vio, obviamente. Sí, claro. Bueno, esto es un intruso, obviamente. ¡Gol! No, qué gol, golazo. Golazo. No, ese es un bote un bote a tierra. Pero digo... Pues el perro es atacante del equipo verde. Hay casos en donde el personal técnico intenta salvar un gol, le pega y entra a la pelota, el árbitro tiene que dar el gol, por más que lo haya tocado, ¿no? O sea, eso es gol. No, pero bueno, hay cuerpos técnicos que... Trabaja, yo trabajo con un perro. Bastante bien sus formas humanas, digo. Un perro va a jugar, ¿eh? Lo que pasa es que eran policías los equipos y llevó el perro... No, pero una jugada así que se cobra indirecto. No, eso es bote a tierra, es un cuerpo extraño. O sea, vos sos un bote a tierra. Sí. Es un perro verde, porque es del equipo verde. Sí. No, pero son jugadas que siempre sirven para ilustrar a la gente y si de alguna manera uno se lo toma en broma también es para desdramatizar este tipo de situaciones que en el momento se sufren. Define mejor que otro que ahora está jugando. El arquero un crack, sí. Llegó 3 minutos tarde el arquero, mirá. Por eso, vieron que muchas veces en partidos de primera división aparece un perro en las canchas. Sí, ¿no? Acá solo no, en Argentina 1000 veces. ¿Qué pasa si yo soy jugador y le pego una patada al perro de bronca? Expulsión. Claro. Cosa que no se hace. Yo una vez expulsé a un jugador en un campeonato, en el medio de una villa de emergencia. Fui a dirigir la final entre paraguayos y peruanos, ahí en Argentina, en Ciudad Oculta. ¿Pero qué fuiste, con Rambo Y a los 20 minutos, porque en el partido se cruzaban los perros del barrio. La cancha, el cascote más chico era un piedrazo así. Y se cruzaban los perros de los vecinos. Y un jugador, el perro quiso jugar con la pelota y le pegó una patada y lo eché. ¿Cómo vas a patear un animal? Es una expulsión. Ahora este perro tiene representante ya. Sí. Tiene más goles que algunos jugadores de Colo-Colo. Bien. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con Todos Somos Técnicos. Bien. Esta es una jugada que terminó siendo muy relevante. Minuto 94 en el partido Huachipato Universidad de Chile. Hubo penal sancionado por Julio Bascuñán de Cristian Cueva a José Gatica. Si lo podemos ver más cerca sería espectacular. Y este lo cobró penal Julio Bascuñán. Sí. Con la cadera, le pega con la cadera. Va directo al jugador, problema. Claro. Mira. Si le pega, lo choca con la cadera. Es un empujón. Es decir, no necesariamente un empujón tiene que ser con los brazos. Y tampoco es una carga lícita, porque la carga lícita es costado con el brazo pegado al cuerpo. Acá lo saca con la cadera, lo saca con la parte media del cuerpo, pegándole un golpe. Es decir, lo saca, ¡pac! Y lo tira de bruces. No hay una exageración. A ver, ¿le quita el equilibrio? Sí. Que se dejó caer y, bueno, eso está en la consideración de cada uno. Ahora, ¿qué ocurre? Bascuñán está a 4 metros. Yo lo estoy evaluando, ¿no? Ese choque lo estoy evaluando a través de una imagen de televisión. Él lo está evaluando y considerando de que hubo un contacto que significó un golpe. Ni siquiera es, reitero, la carga lícita
es brazo pegado al cuerpo con el costado del cuerpo, no con la cadera. No con la cadera. ¿Sí? Y tampoco hay otra carga ilícita, que es cuando lo marcan ustedes en un lateral que están de espalda y que lo empuja con el pecho. Es falta. Empujar con el pecho es lo mismo que empujar con el costado del cuerpo. Bien. Entonces, estuvo bien ahí el profesor Bascuñán. Y la otra que teníamos es esta, que es bien curiosa. Nelson Espinosa de O'Higgins le hace una falta a Marco Volados de Colo-Colo en la línea del arco. No, Si acá lo agarra. no cobró penal acá. No hubo sanción acá. Ahí lo agarra. Mira. La manito arriba ahí. Sí. No, lo deja. de abajo. No, abajo. abajo. No es penal. La taja la pierna. Esto no se cobró como penal. Era... Mira, ahí. Ahí está. Ahí. Esa. Bien. Sí, yo no tengo ninguna duda que fue penal, pero digo, a ver, hay atenuantes y hay agravantes, ¿no es cierto? Claro. Hay atenuantes y hay agravantes. ¿Cuál es el atenuante? ¿Cuál es la posibilidad fáctica del árbitro de ver entre las piernas del jugador, ¿sí?, que existe el brazo, cuando la pierna, fíjense, la pierna del arquero está obstaculizando la entrepierna del jugador? Claro. No, pero lo agarra abajo, Javier. Sí, lo agarra abajo. Pero está medio tapado el árbitro. Está tapado. ¿Esto es un error de VAR entonces? Está de frente. Por eso digo, las imágenes sirven para darnos cuenta y deslindar las responsabilidades. Lo que el árbitro no pudo observar, para eso está el VAR. Lo tuvo que haber observado el VAR. Cobró falta en ataque. Este partido también, Javier, Bueno, a ver. este partido, ¿sabés qué me llamó la atención? Sí. Que no se está haciendo en mucho, ¿no? Te voy a decir una boludez. Los 5 colores en cancha. La de los arqueros, el equipo y los árbitros. Este partido, si te pones a fijar, el arquero de O'Higgins tiene el mismo color del árbitro. Del árbitro. Mismo color, es reglamentariamente, te digo, ¿no? Sí, bueno, es muy amplio, digamos, el espectro donde tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que tenemos que trabajar es que precisamente los cuartos árbitros tienen una responsabilidad enorme que muchas veces pasa desapercibida. Ellos tienen que velar por toda la cuestión administrativa, tienen que velar para que los equipos salgan a la cancha, tienen que velar para que cuando se haga el tiempo de hidratación, los compañeros tengan la botella con agua, no que tengan que estar esperando a que le traigan un vaso de agua a los jugadores. Es decir, los cuartos árbitros tienen que velar por el cumplimiento de reglamentario en las áreas técnicas. Es decir, que es muy amplio la obligación y la responsabilidad que tienen los cuartos árbitros. Entre ellas es que cuando los jugadores salgan al campo de juego, el árbitro no esté preocupado de que tenga que cambiar la camiseta de un arquero. Porque ahí se está poniendo de manifiesto que el cuarto árbitro estaba en otro planeta. Yo siempre lo comparo, porque esto es fútbol de la competencia, ¿sí? Y se va naturalizando lo insignificante, restando la importancia, y lo vemos plasmado en lo que estás diciendo. Es decir, muchachos, pongámonos la pila, esto es fútbol profesional, a usted le está pagando, usted tiene que estar despierto. ¿Cuál es su función? Que los arqueros no tengan colores iguales al resto de la gente, ni de los árbitros. Un arquero no puede tener el mismo color de camiseta que el otro arquero. Un arquero no puede tener el mismo color de remera, de polera que los árbitros. Todos esos detalles son importantes. Entonces, por ejemplo, por el tema de la televisión también, tienen que llevar colores porque los clubes son instados a presentar camisetas antes de que se inicien los torneos, para no confundir a la gente, para no confundir al público y, por supuesto, entre ellos menos. Y se tienen que respetar esa camiseta oficial y esa camiseta alternativa con esos colores. Entonces, todas estas cuestiones son funciones del cuarto árbitro, porque está precisamente para quitarle trabajo, carga laboral al árbitro central. Una última, ¿qué se hace en estos casos? Hay una agresión mutua acá, un encontrón más bien de Fabián Torres con Iván Morales de Colo-Colo. Se dan pechazo.
lo llaman a Carvajal, la va a ver al VAR. Aquí estoy, se tiran. Hay un cabezazo de uno a otro, a ver si están los dos tirando cabeza. Hay una exageración. Y se pegan los dos. Esta es una exageración exitosa. No, depende. Sí, ¿Está bien amarilla los dos o creo que lo...? Evidentemente, a ver, son criterios. Yo creo que son conductas fronterizas con la expulsión, para mí, ¿eh? Fronterizas con la expulsión. De los dos, ¿eh? No del que se agarra la cara y se tira. Porque él también se toreó con el otro. Claro. ¿Sí? Se toreó con el otro. ¿Sí? Entonces, yo le doy la derecha al árbitro, que consideró no necesario y que como estaba fronteriza con la expulsión, él se inclinó por la amarilla. Si él lo hubiera expulsado a los dos, yo lo hubiera apoyado. ¿Y estuvo bien el VAR? Porque tenés, a ver, no es una interpretación forzosa o forzada expulsar a un jugador por eso, ¿eh? Los jugadores no están para provocarse, no están para agredirse. Se puede considerar, yo considero que esto ni siquiera llega al estatus de expulsión, de agresión, ¿no? Se tocaron las cabezas y uno se tiró para atrás. Pero el hecho de provocar, el hecho de amenazar, de adoptar una postura amenazante, agresiva para con él, y los dos lo hicieron, es motivo suficiente para expulsión. Bueno, ahí estuvo bien el VAR entonces llamándolo para que por lo menos la viera. Por lo menos que porque a lo mejor Carvajal no lo vio, porque sigue la trayectoria del balón. Es más, la primera impresión, yo lo vi caído, no había visto el encontronazo. Es decir, hay veces que aún en el campo visual del árbitro, el punto de atención está en otro lugar y no precisamente en el lugar que ocurren los hechos. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos con más. Ustedes son los que me ponen los micrófonos cuando yo salgo del estadio preguntándome, ¿fue penal? Entonces después que no me critiquen, que yo diga aquello que ustedes después me van a preguntar para que yo diga. Entonces digo, hay un principio general de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Obviamente que como el responsable soy yo, y lo puse en manifiesto al no sancionar en aquella oportunidad ni a Bascuñán ni a Tobar, porque actuaban por convencimiento propio, yo me hice responsable, pero yo también tengo ese compromiso con la verdad. Yo nunca voy a mentir. Claro. Nunca voy a mentir. Va a estar siempre disponible, como estuvo hoy. Pero para el año que viene, yo espero muchísimos más arbitrajes exitosos de los que tuvimos en las últimas 3 o 4 fechas, porque estoy seguro que estos hombres y mujeres van a seguir redoblando los esfuerzos para ser garantes de esa seguridad jurídica que todos anhelamos. Gracias, Javier. Gracias, muchachos. Gracias a todos los que estuvieron. Y nos reencontramos mañana con más Todos Somos Técnicos. Chao.